Muy buenos días a todos. Estamos muy contentos de estar aquí, mis colegas, el senador Pancho Domínguez, el senador Javier Lozano y su servidor de poder, pues platicar con ustedes cómo la vemos, para dónde vamos. Y yo creo que en estos momentos es muy importante pues que haya una discusión pública de cuál es la situación del país, de cuáles son sus fortalezas, de cuáles son sus debilidades y sobre todo de a dónde queremos llegar como país. Yo quisiera empezar pues diciendo dónde está México, qué es México el día de hoy. México es hoy una de las economías emergentes más importantes del mundo, una de las economías que tiene uno de los mejores pronósticos de crecimiento económico de las economías emergentes, una economía que ha logrado transitar de una economía exportadora de petróleo, exportadora de materia prima, a una economía que es una potencia exportadora en manufacturas de alta tecnología. México pasó en los 90s que exportábamos pues mezclilla, ropa, cosas con muy poco valor agregado, y hoy somos una de las potencias que exporta bienes con altísima tecnología como la industria aeroespacial, que buena parte de esa industria está situada en Querétaro, pero también somos el principal productor de pantallas planas, de teléfonos inteligentes, de dispositivos electrónicos, de prótesis médicas, en fin, de una serie de cosas que igual ni nos imaginamos. México, a diferencia de otras economías latinoamericanas, la mayor parte de sus exportaciones son manufacturas de alta y muy alta tecnología. En México, el 70% de nuestras exportaciones son consideradas de alta y muy alta tecnología. A diferencia de otras economías latinoamericanas con las que luego nos gusta compararnos, que en realidad son exportadores de materia prima y de commodities. Entonces, si el precio de estos bienes está bien en el mercado, pues les va a ir bien. Y si no, pues van a tener serios problemas. El caso de México no es una economía mucho más estable y más robusta, pues porque lo que hacemos son bienes muy sofisticados y muy complejos. Y a lo mejor no tienen no hay una gran volatilidad en los precios, no va a haber momentos donde nos vaya muy bien, pero tampoco nos va a ir muy mal. Y todo esto por lo robusta que es la economía. Sustentando esto, yo les diría, por ejemplo, que hemos avanzado mucho, y esto es posible porque México es el país que más ingenieros egresa per cápita del mundo. En México se producen per cápita más ingenieros que en Canadá, que en Alemania, que en Estados Unidos. Y eso es algo que es importante y es importante señalarlo. México es el principal destino de inversión extranjera directa en la industria aeroespacial del mundo, lo cual también es importante decirlo. México lleva muchos años, ya cerca de 15 años, creciendo con estabilidad económica, con tasas de inflación de un dígito, estamos ahorita anclados a cerca del 3%, lo cual es un buen dato, con estabilidad económica, acumulando reservas internacionales, repito, con una de las expectativas de crecimiento para una economía emergente más atractivas del mundo, con un sistema bancario sólido, con un sistema bancario que no fue parte de la crisis del año 2008-2009, probablemente los mejor supervisados y regulados. Y también hay que decirlo, México también en la parte social también ha ido avanzando. México ha venido avanzando de manera muy notable en mejorar las condiciones de vida de los mexicanos que más lo necesitan. Hoy México, y es importante señalarlo, y no lo digo yo, lo dice la Organización de las Naciones Unidas, México se cataloga como un país con desarrollo humano alto. Y repito, es cifra de las Naciones Unidas, no es una cifra mía ni personal. Y tenemos un nivel de desarrollo humano mejor que el de China, dramáticamente mejor que el de China, mejor que el de la India, con quien luego nos gusta compararnos, dramáticamente mejor que el de la India, mejor que el de Brasil, donde pues también de repente nos da por compararnos y querer imitar lo que Brasil copió de nosotros, que es la política social. Pues no, la política social en México tuvo resultados. Y tenemos un nivel de desarrollo humano comparables con los de Rusia. Rusia, que se considera una de las economías europeas más sólidas, ¿verdad? Bueno, pues el nivel de desarrollo humano de los rusos, en términos de ingreso per cápita, de acceso a salud y de acceso a educación, es muy comparable con el de México. Y todo eso no se hace de la noche a la mañana, ni se hace de manera milagrosa. Todo eso cuesta mucho trabajo hacerlo.
y México lo ha venido haciendo desde hace ya varios lustros, desde hace ya varias décadas. Y eso que cuesta mucho trabajo hay que conservarlo y hay que mantenerlo vigente. Quiero decir también que todos estos logros que hoy disfrutamos del México que hoy tenemos, pues fueron consolidados también a la par de una lucha democrática que nos ha dado que en México, después de muchos años, los votos se cuenten y cuenten para algo, que es para elegir quién nos gobierna. En México, desde 1997, tenemos gobiernos divididos. ¿Qué quiere decir esto? Que el Congreso no es del mismo partido que el presidente de la República. Que eso es pues eso no es extraño en las democracias modernas del mundo. Eso así sucede en muchas partes del mundo. Y lo importante es que pues el Congreso y el Poder Ejecutivo pues logren acuerdos mínimos para construir una mayoría que saque adelante el país. Y eso lo hemos hecho en México desde 1997. Desde 1997 en México, la democracia mexicana ha estado a la altura de las circunstancias y hemos sacado reformas muy importantes. Las reformas que se han hecho con gobiernos divididos son muy superiores a las que se hicieron cuando un solo partido tenía todo. Los congresos locales, el Senado, la Cámara de Diputados, todos los gobernadores, la presidencia de la República. Entonces las cosas no se movían, Entonces no se avanzaba, entonces los sindicatos, ¿no? Desde que tenemos gobierno dividido en México, la democracia ha avanzado mucho más rápido de lo que teníamos antes. Entrego nada más una sola lámina, y es el número de modificaciones constitucionales por sexenio. ¿Y a qué viene esta lámina? Luego nos da por pensar que el México que hoy tenemos, el México con ganas de salir adelante que hoy tenemos, que por supuesto que tiene muchos retos, pero es una economía moderna, una economía emergente, una economía que puede dar mucho, que ha atendido al desarrollo humano de las familias, que ha atendido sus retos y que poco a poco está saliendo adelante. Luego nos quieren hacer pensar que empezó el 1 de diciembre del año 2012. Todos estos logros que tiene México, pues evidentemente no se construyeron en estos 4 meses, se construyeron en años de esfuerzo y de sacrificio y de vivir en democracia. Luego por ahí se nos dice que el país estuvo paralizado por muchos años y qué bueno que ahora sí con el Pacto por México las cosas funcionan y se hace política en México. Eso no es cierto. Pacto por México es un instrumento valioso que habrá que considerarlo, sin duda alguna, pero eso no quiere decir que antes en México no se hacía política y no se sacaban acuerdos. Y miren, la lámina que tienen al fondo dice el número de modificaciones constitucionales que se han hecho en México por sexenio. Claramente tiene una tendencia positiva, claramente ha habido más modificaciones constitucionales desde que teníamos gobiernos divididos, y la última observación, ese que se dispara hacia arriba, es el número de modificaciones constitucionales del año 2006 al 2012, que no alcanzo a leer, pero debe ser como, si alguien por ahí nos echa un grito, ¿30 y tantas o cuántas son? 47, 37. Es decir, se modificó la Constitución 37 veces. Para modificar la Constitución se necesita mayoría calificada, 2/3 partes en ambas cámaras. Se necesita hacer política, se necesita generar una mayoría. ¿Ustedes creen que un país que está detenido, un país que no logra los acuerdos mínimos, un país que no es capaz de generar una mayoría, puede modificar la Constitución 37 veces? Pues claro que no. Simple y sencillamente era un esquema distinto de hacer política. Y mi punto es, gracias a esa manera de lograr acuerdos es que el país ha venido avanzando y el país se está moviendo. Y yo creo que eso es muy importante aquilatar y es muy importante decir. El mecanismo que ha elegido el nuevo gobierno, que es el Pacto por México, pues miren, es un mecanismo que puede ser valioso, un mecanismo que puede ser valioso para determinar la agenda que van a discutir todos los partidos políticos en el Congreso y que demuestre voluntad política para sacar adelante las cosas. Pero hasta ahí, el Pacto por México no puede sustituir al Congreso. Sería un gravísimo error que un grupo de notables sustituyera a una institución republicana y democrática como es el Congreso. Que un grupo de notables, 5 o 6, decidieran qué es lo que le conviene al país sin consultarlo con nadie más, y en el Congreso nos obligaran, como lo intentaron,
a levantar la mano y aprobarles como vinieran las cosas. Si eso hubiéramos hecho, la reforma en telecomunicaciones tendría una serie de problemas que afortunadamente pudimos corregirlos, que ya los detalló el senador Javier Lozano. Y en ese afán de querer mejorar las cosas, pues fuimos duramente criticados, pero hicimos lo correcto. Escuchamos a los expertos, escuchamos a la sociedad, escuchamos a los participantes del sector y tomamos la decisión correcta, y así lo vamos a seguir haciendo. Porque a nosotros ustedes nos pagan para que leamos lo que votamos en las cámaras, para que las discutamos, para que las debatamos y para que tomemos la mejor decisión para el país. Ustedes no nos pagan por levantar la mano, nos pagan porque discutamos las cosas y las analicemos, las revisemos y tomemos la mejor decisión para el país. Quiero decir también que pues ahora sí que al Pacto por México se le cuelgan hasta esferitas que no tiene, ¿no? Y que déjenme mencionar el tema de la reforma laboral, que ha sido probablemente la reforma más importante que se ha aprobado en México pues, en los últimos 50 años. Pues la reforma laboral la propuso y se aprobó durante el mandato del presidente Calderón. Hicimos política ahí, ¿no? Entonces, mi único argumento y lo que quiero transmitirles es, en México se hace política desde hace muchos años y esa política tiene resultados. En México se modifican las leyes en beneficio de la gente desde hace muchos años y tiene resultados. Y qué bueno que así sea y ojalá siga siendo, y en el PAN contarán con una oposición, con un grupo político que busca la libertad, que siempre estará por la libertad de los empresarios, por la libertad de los ciudadanos, por la libertad de expresión, por la libertad política de todos nosotros. Que también, dicho sea de paso, ahí hay un riesgo, el generar este tema de la unanimidad, este tema del consenso, este tema de todos piensan igual, y aquel que se atreve a decir lo contrario es duramente criticado, pues es una historia que en México ya la conocimos, y es una historia de la cual México afortunadamente escapó en la década de los 90 con la llegada de la democracia. Y ese es un valor fundamental, el de la libertad política, que va concatenado con la libertad económica y con las libertades sociales que México no puede perder. Y créanme que el PAN está absolutamente comprometido en la lucha de las libertades y eso es lo único que nos mueve. Las banderas del PAN es la libertad política, la libertad económica, las libertades sociales y vamos a seguir defendiéndolas, porque creemos en eso y porque creemos que hay muchos mexicanos como nosotros que creen en eso y lo vamos a seguir haciendo. ¿Qué falta? ¿Cuál es la agenda del Partido Acción Nacional en el Congreso? Bueno, pues por supuesto, seguir consolidando el avance de nuestro país, seguir impulsando aquellas reformas que hagan más productiva nuestra economía, seguir impulsando aquellas reformas que produzcan generación de empleo, aquellas reformas que les hagan la vida más fácil a ustedes, que son los que generan prosperidad económica en las familias de México, y en eso van a contar con aliados en el Congreso, pues para defender a todos aquellos que quieran trabajar a la buena en México y quieran generar empleo y quieran generar prosperidad en las familias. Vamos a seguir también con una agenda que nos garantice las libertades políticas en nuestro país, que garantice el acceso democrático a los medios, que garantice que no se utilicen recursos públicos en campañas electorales, que sea el terreno parejo para todos a la hora de hacer una campaña electoral. Esa será nuestra agenda. En el tema social, bueno, pues por supuesto que buscamos consolidar muchos de los avances que ha tenido México en los últimos años. México tiene cobertura universal en salud, tiene cobertura en educación básica, y hay que ver qué reformas nos permiten, por supuesto que no se desvíen recursos de estos fines tan nobles hacia otras cosas, y por supuesto, y sin ninguna duda, empezar a pensar en temas como el tema de la calidad, como el tema de la calidad de los servicios, que es el siguiente paso en lo que México tiene que hacer para construirse como un país justo y un país donde todos tengan las mismas oportunidades de salir adelante. Yo quiero terminar únicamente refrendándoles el compromiso que tenemos los legisladores del Partido Acción Nacional, los senadores del PAN, por defender las libertades de las familias en México, la libertad de emprender un negocio, la libertad de salir adelante, la libertad de ir a la escuela, la libertad de tener acceso a un doctor, la libertad de expresarse,
la libertad de pensar distinto a como piensan los gobernantes en turno. Esa es una libertad que México no puede perder y en eso el Partido Acción Nacional está absolutamente determinado a defenderla desde el Congreso de la Unión y cuentan con todos nosotros. Les agradezco mucho su atención y muchas gracias por invitarnos. Gracias.